se vendían telas también en la oficina, porque al ser barraca, la lana que mandaban, hacían las telas, sarga, Claro. gabardina, y me tenían ahí. Qué Y bárbaro cómo resulta, se perdió todo eso, ¿no? se perdió. Se perdió todo eso. Mire, ahí trabajábamos mucho. Y le digo, se vendían tela, después se hizo la carpintería y estaba la barraca, que después fue el lavadero de lana también, que fue muy importante, pero la falta de agua. Claro. Entonces fui ahí y se lo pasaban llamándome la atención, tanto Blackard como el francés, el dueño, porque yo me lo pasaba en la carpintería. Viendo ¿Te gustaba instalar la las carpintería? máquinas, claro, viendo trabajar la Claro, madera. las máquinas bárbaras. Y entonces, claro, debido a eso me preguntaron qué quería elegir, la carpintería. Y nos llevábamos muy bien con el carpintero, Martínez Collazo, Martínez Collás. un señor, ¿Cuánto recuerdo? como carpintero y como que fuera padre de uno, Claro. la manera de enseñar, Sí, sí, sí. todo. Así que me quedé en la carpintería, ¿Cuántos años? que fue muy bueno para mí, hasta que me llegara los 18 años para poder pasar la solicitud Al ferrocarril. al ferrocarril. Pero ¿qué pasa? Mi viejo me tironeaba un poco, porque yo a los 16 podía haber entrado de aprendiz en el taller de carpintero, que había carpintería. Estaba el pobre Modesto Franchetti, Franceschi, claro. un personaje también como carpintero. Yo tenía esa posibilidad, pero me gustaba lo otro. Qué bárbaro. Me gustaba ¿Y la cuántos condición. hermanos eran? De mi parte, Sí. 2 hermanos varones y una mujer. Falleció mi hermano, el mayor. Ujú. A los 20 días que falleció mi hermano. Y como eran los 3, vamos a decir, yo le decía más pegados, Claro, porque mi hermano había tenido un accidente y mis padres se abocaron mucho a él. claro. Tuvo una fractura en un choque con la moto, porque era motoquero, como fui yo. Y entonces, bueno, él fallecieron el mismo año, en 4 meses fallecieron los 3. Bueno, y el ingreso al Y ferrocarril. el ingreso, yo esperé la solicitud Ujú. y estaba ya con la valija preparada, porque mis 2 compañeros que entraron antes fueron a Jacobasi. Y como yo tenía ese hermano mayor que había ido a Jacobasi y que ya hacía 3 o 4 años que estaba en Jacobasi, no tenía ningún problema de ir a Jacobasi, Claro. porque él me preparaba el terreno. Y entonces tuve la suerte de que me tomaron acá, que faltaban aspirantes, tomar acá, y yo entré acá. Una satisfacción grandísima. A los 18 ya. A los 18. A los 18. A los 18. Eso fue Ajá. el ¿Y a 28. dónde iban a tomar un copetín, a bailar, 18, 19 años, con trabajo, una monedita en el bolsillo? Sí. 19, ¿cuándo iban? Cuando íbamos ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Sí. En ese tiempo, bueno, lo popular era Independiente. Los bailes independientes. Sí, los bailes independientes. Sí, sí, los bailes independientes. Después, en mi juventud se acostumbraba mucho a los asaltos entre amigos y entre compañeros de colegio, así. Claro. Claro, salíamos del colegio y nos seguíamos juntando y festejamos los cumpleaños Claro, de uno y otro. claro. Ahora, yo no era muy de gustarme eso, me gustaba más vamos a decir, de ir al campo. Ajá. La naturaleza me gustaba. Y a veces mis amigos iban a los bailes los sábados y yo arrancaba con el farol. Por aquella al historia campo. de la isla, tal vez, ¿no? Ha quedado muy fuerte. Y sí, porque ahí no teníamos Ahí luz. era aparte de Claro, la naturaleza no teníamos luz. pura. Ahí. Aparte le cuento, Fragosa, esto. Cuando íbamos a Ramos tampoco teníamos luz. Lamparita querosén, Petromac. Después fueron dando la luz. Primero empezaron por dar por horas. Claro. Y así fue que después hubo... Bueno, ¿y cómo conoce a su señora?
Bueno, Porque mucho campo, bueno, pero se lo cuento en porque algún momento lo tengo bien, presente. bien presente, sí. Bueno, aquí, claro, tenía chica amiga, filo, como se le Sí, sí, un decía. filito. Hablaba con una, hablaba con otra y eso. Pero ¿qué pasó? Este, un, un hermano de mi padre, que era el mayor, era el jefe, vamos a decir, de la isla, y la trabajaban entre tres. Pero poco a poco se fueron independizando los otros porque iba dando cada vez menos. Y no se podían mantener Claro. tres familias con esa misma hectárea. Entonces fueron comprando en otro lado y cada cual tenía lo suyo. Bueno, ese tío mío tenía un camión muy bueno y hizo una mudanza desde Viedma a San Antonio. Porque este señor que tenía que mudanza era mecánico en Viedma, jovencito de 20 años, o 22, 23 años. Y era mecánico, trabajaba en un taller de Viedma. Y entonces lo fue a contratar Jiménez para la ICA Renault. Claro, tenía la ICA acá, En ese en la tiempo calle San de la Martín. ICA Sí, Renault. sí. Sí. Era Bueno, el ¿y furor. dónde entra su señora? Estoy ansioso Bueno, por saber. enseguida te lo cuento, pero primero tengo que nombrar a este traslado que fue el causal. Llega el camión y claro, mi tío, como vamos a decir, hijos de italiano, a la casa del hermano. Claro. Y ahí vino, lo trajo a Entrieri con la mudanza, con la señora, no sé si tenían, no sé cuántos meses de casado, pero se venían a instalar a San Antonio. Qué va. Por el buen trabajo que le ofrecían. Sí. Bueno, así fue que nos hicimos amigos y fue la época que mi hermano estaba haciendo el reposo con la fractura tan grande que tuvo en la pierna, que perdió el trabajo de ser maquinista en el ferrocarril por esa fractura, porque no quedó apto. Quedó rengo y no estaba. Entonces, mi hermano, más mecánico que yo, tenían los fierros metidos adentro, muy inteligente, hacía cualquier cosa con la mecánica. Entonces, hicieron una amistad y Entrieri venía a conversar con él porque lo veía muy compinche para hablar de mecánica y todo. Y bueno, empezó la relación con esta familia Entrieri recién llegado. Ellos venían a alquilar una casa que la alquilaron ahí frente al lado del doctor Rosa, ahí una casa que era de ¿cómo es que se llama? Boris se llamaba. Bueno, no me voy a acordar. Alquilaron esa casa. Empezamos a visitar con él. Bueno, y por ahí, de tantos viajes que hacían, porque la señora de Entrieri, de Julio Entrieri, estaba viviendo en Cardenal Cagliero, eran de allá, porque el padre trabajaba en la cooperativa agrícola y ganadera. Entonces empezaron a hacer viajes. Y entonces, entre conversaciones, me entero de que la señora de Entrieri tenía una hermana de 15 años, 16 años. Me enteré nomás. Y en una oportunidad, el furor de las grutas, y da la casualidad que Entrieri viene con moto, no viene con auto, viene con una Guzzi 98. Guzzi. Y yo en el 60 ya tenía la Puma 98. Y lo empecé a acompañar a las grutas. ¿Vio? El furor de las grutas. En el 60 fue. Sí. Yo iba antes, iba en bicicleta, pero teniendo la moto, en ese año íbamos en la moto. Y entonces fue que vinieron ellos y en una oportunidad trajeron a esta hermana. Trajo la hermana de trajo la hermana. Ahí nos conocimos, nada más. Y bueno, por ahí me invitaron a hacer viajes a Cagliero y fui a acompañarlo.
Conocí a los padres de ella y todo, y bueno, nos salimos gustando los dos, pero tuve un problema grande, que yo tenía que ir al servicio militar. Claro, se hacía el servicio. Claro, y Te amo, pero me voy. claro, Claro. y lo que me parecía a mí que se iba a romper esa amistad Claro. que habíamos hecho, y no se rompió porque me fui al servicio militar, y cuando vine en una licencia, me invita a Entrieri, si quería ir a Calguero, y me anoté, Claro. y fui con él. Muy bien. Y ya ahí arreglamos las cosas un poquito más firmes. Claro. Ya hubo alguna cartita que fue y vino. ¿Qué mensajito de texto? Cartita de amor. Y hoy tenemos Claro. 50 años ya Sí, cumplidos. claro, por eso mismo. Claro. ¿Cómo no preguntar a un hombre que se ha dedicado toda su vida, vive Claro. acá, cómo su compañera no ha sido importante? Claro. Claro. Bueno, tengo que hacer la pausa. Sí, sí. ¿Está Sin cómodo? problema. Sí, comodísimo. Y ¿En serio? Lo único que soy un poco gritón y no tengo mucha facilidad de palabra, pero... No, se nota, no, estoy convencido de que no. Pido me dijeron- disculpas. Ahí estoy con esta cámara. Pido disculpas. Nos vamos a una pausa. Volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Escuchá. Tienes que hacerte valer. Escuchá esta no música. sos un trapo de piso. Estamos hablando con Hoy Hugo Escaleza, elegís un país, podés cambiar este gris. que fueron con Intrieri los dos primeros que llegaron en moto. Si alguna vez los motoqueros quieren reconocer a alguien, entonces reconozcan a Escaleza y a Intrieri, que fueron los primeros que, aparte de Ripio, obviamente, ¿no? Pero fueron los primeros que fueron en moto. Quiero mandarle un beso a Melina Orichelli, que obviamente está viéndonos y que se comunicó hace un ratito con nosotros. Ya vamos a ponerlo, el WhatsApp, para que la gente opine y todo. Así que, motoquero. Es grande, motoquero. Y sí, qué lindo disfrutar la moto. Y los primeros que llegamos, cuando nos enteramos, no fue con Entrieri, sino fue un conocido, familiar, primo, hermano, el famoso Chelo Migone Chelo. de San Antonio. Qué bárbaro. Bueno, con él, cuando nos enteramos aquí en San Antonio que la empresa que estaba haciendo la Ruta 2, que iba desde el cruce al Solito, cuando nos enteramos que ya habían llegado al Solito, fue como descubrir... Claro, asfalto. Fue todo un orgullo para los sanantonienses. Claro. Entonces, no sé si fue a los 2 o 3 días, nos pusimos de acuerdo. Él pidió una moto prestada porque la de él no le andaba. Le pidió una Gilera 150 al flaco Calvisqui, que en paz descanse, ¿no? Ajá. Se la prestó y yo con mi primita arrancamos para allá, con el asadito y con el matecito. Pero los golpes que nos pegamos, porque quedaron los troncos. Claro. Habían desmontado, pero no había huella. Claro, Y después, las pinchaduras que tuvimos. claro. Pero llegamos al Solito. Qué lindo, qué lindo. Así qué historia. todo, nos comimos el asadito, tomamos los matecitos y regresamos. Y volvés. Era como haber Sí, hecho una expedición. Eso claro. no se me olvida más. Hugo, en el ferrocarril fuiste maquinista. Sí, fui maquinista, pero como la mayoría de los ferroviarios. Y creo que le llegue a la gente que está escuchando. Porque tengo amigos, los ferroviarios, dice, cumplían horario y nada más. No. A mí me tocó, no sé si fue la época que entré, que fue en el año 60, que ya empezó a venir abajo. Sí. Tal es así que tenemos el primer sacudón a los ferroviarios, cerrar los talleres, Claro. en el 61. Claro. Ahí fue un sacudón El grandísimo. 61 fue un golpe muy grande. Levantaron Muy grande. también la trocha angosta, que era Muy grande. Alto Las Plumas, Puerto Claro. Madryn. Pero usted sabe lo que era ese Sí, taller. pero ¿cómo Pero era? Sí, sí. nosotros, orgullosos de tener un taller donde nuestros hijos podíamos aprender el oficio que quisiera, que lo eligiera el oficio. Claro. Que yo no tuve esa suerte de tener mis hijos, porque cuando los llamaron del ferrocarril, ya estaba al cierre y nos Claro. sentamos a conversar y le dije, mira, ni yo voy a quedar. Claro. Y entonces optó por ir a educación física y hacer otro. Está bien. Hugo, y como maquinista, ¿desde cuándo? Bueno, mire,
por eso le digo que fue sacrificado. Me dice, Hugo, me volví loco. Sí. Me dice, tratame che. Y él me trata a mí de usted. Una Bueno. cosa, me cambió los roles. Sí, bueno. Bueno, a ver. Yo entré en el 60 de aspirante a foguista. Sí, A los 6 meses, con un examen, podía quedar efectivo. Seguía siendo aspirante efectivo. Y después esperar vacante a foguista. Pero como todo iba en decadencia, ferrocarril, sí. entonces cada vez menos había vacantes. Yo todo entusiasmado en el año 60, porque yo tenía compañeros maquinistas que en 6 años ya eran maquinistas. Habían pasado de aspirante a foguista y a maquinista. Foguista, claro. Uno de ellos, que lo tengo bien presente, es que falleció, Pisano. Claro. Que le decían Pato Pisano. Pato. Ese 6 años. Un compañero que vive todavía y que me acuerdo que fue uno que no le costó tantos años ascender, es el compañero Eduardo Mazoco. Ah. También. Todo eso que trabajaban con la máquina a vapor, había digamos, escalar más pronto. Claro. Porque la diésel, la comodidad trae eso. Menos ocupar. Claro. Todo es así. Horas hombre es así. Bueno, nosotros pagamos consecuencias muy grandes de eso, aparte con cerrar ramal y todo. Bueno, la cuestión que yo estuve como de aspirante a foguista, bueno, foguista fui, no me casaba porque esperaba ser foguista. Claro, para tener la seguridad de un Para sueldo. la seguridad, Claro. exactamente. Y al último me casé siendo aspirante. Eso es amor, carajo. En el Está 68. muy bien. Sí, porque Sí, ya no podemos esperar más. esperaba 8 años. Está bien. Entonces, agarré la clase de foguista. Pero después vino para ascender a maquinista que me costó más. A los 20 y pico años, entré en el 60. En el 84 Claro. pude agarrar la vacante de conductor, pero yo endomé a otro lado. Teniendo familia, 3 hijos. Claro, mi ya señor. todo acá. Teniendo mi casa hecha ya. Sí, sí. Porque como yo fui, en ese sentido, fui de poner el hombro siempre. Yo en mi hora libre siempre tuve otro trabajo, ya sea de carpintero, de mecánico. Hice blog para construir casas, hice blog, vendía blog. Y así me hice mi casa muy pronto, muy pronto. Entonces tuve esa suerte, ¿no?, de poderme hacer la casa y ya no pagar alquiler. Entonces, en el 84 salieron vacantes, muchas vacantes, pero ninguna en San Antonio. Y foguistas que buscábamos la clase, habíamos más de 10. Y así nos empezamos a resparamar. Y el que no se iba, que podía peligrar de jubilarse, Claro. de foguista, con menos sueldo, con menos todo. Bueno, entonces yo lo conversé muchísimo con mi señora. No le encontrábamos la vuelta. Claro. Pero yo el pedido lo hice. Y pedí lo más cerca de aquí. Y, Darwin. Darwin. Hoy está re lindo que está esa cerca, zona. me iba en la moto y venía, si me Claro. tocaba. Pero no, eso me lo sacaron los más antiguos. Pedí Darwin, pedí Jacobasi y pedí Ingeniero Guay. Y agarré Ingeniero Guay. Y así, en el 84, me fui con un compañero que nos visitamos y que somos muy amigos, con mi compañero Montoro. Nos fuimos juntos, alquilamos juntos y estuve, porque nos íbamos sabiendo que si todo andaba bien, si no había más baja de personal, a los 2 años podíamos estar de vuelta. Claro. Había que aguantar 2 años Porque fuera. teníamos posibles jubilados. Y si no, cambiaba la ley también. Porque Claro. estaba todo en ese juego. En el aire. Pero nos fuimos. Pero costó muchísimo. ¿Y accidentes con la máquina? Ah, sí. Bueno, accidente con la máquina, a mí
descarrilos muy chicos, no fueron grandes las cosas, pero posibles accidentes sí, que peligraba el pueblo de San Antonio de que pasara un accidente grande, como este, que si hay tiempo lo puedo contar. A ver, ¿cuál Bueno, es el accidente? En una oportunidad sale un tren con el máximo tonelaje de carga Desde acá, de San Antonio. de San Antonio Sí. para Bariloche, el máximo, porque hay un máximo, porque si no, no sube. No, claro, la trepada no sube. La trepada no sube. Según la fotografía del terreno, es el máximo de tonelada. Y sale, que está vivo, el compañero Bruno Otero como maquinista, el ayudante conductor Juan Carlos Coronel, fallecido, y el guarda, fallecido y no hace mucho, Domínguez. Fato le llamaban a Domínguez, que vivía en la costanera últimamente, murió ahí, pobre Domínguez. Con el tren de carga, con todas las normas, con el freno correspondiente, todo bien. Y salen con una locomotora eléctrica, Balvin, la primera locomotora eléctrica, Balvin, y Coquerí la había. Salen con esa locomotora, me acuerdo hasta el número, era la 7007. Y salen normalmente, y subiendo el 220, termina, el 220 le decimos porque en el 220 termina de subir. Exactamente. En el 219, la locomotora explotó. Rompió el motor. Porque ¿sabe qué pasa? De acá salía muy bien el tren, pero subíamos allá a paso de hombre. Hasta que explotó. Y eso que no patinara, había que cargar los areneros porque si no la rueda de fierro y el riel patina y no va para adelante, se va para atrás. Entonces no pasó nada de eso, se reventó la máquina, el conductor hizo lo que tenía que hacer, aplicó freno, llamó al guarda, salió de la mañana temprano el tren, tipo 7, 8 de la mañana, no recuerdo la hora. Y pidieron auxilio tipo 10, 11 de la mañana, una cosa así. Colocan el teléfono, la línea, control le dice, bueno, acá hay una máquina, va a salir a las 13 y pico, porque estaba a orden yo a esa hora. No había un foguista que estaba a orden, claro. Y cuando yo me ponía a orden, porque tenía horas de descanso, a esa hora salía. Y me llamaron a ese auxilio, al kilómetro 19, con el compañero Mazoco, que era el maquinista. Y con una locomotora, las últimas que habían salido, con una General Motors. Son buenísimas. Sí, sí. Buenísimas. Que es lo que se anda ahora. Son modelos 70 y pico, pero claro, sí, hoy funciona. Es el modelo más ferroviario que ha habido. Entonces salimos al auxilio, ¿yo? Y llegamos al empalme Doctor Cortizo, que ahí teníamos que tener la vía para ir a auxiliar el tren. Claro. Entonces, el jefe de estación era Juan Bernabel, el que nos traía la vía libre, pero estaba lejos de la vía que va para Bariloche, estaba sobre la vía que va de Patagonia a Bariloche, ¿vio? Que hay un triángulo. Sí. Bueno, estaba lejos y tenía que traernos la vía caminando. Bueno, viene y nos trae la vía. Entonces, el maquinista, el que lee la vía, por supuesto, lee la vía y le dice, no, Bernabel, yo no tengo seguridad que el tren, al máximo de tonelada y con 100 toneladas más de la máquina, yo lo pueda arrancar de parado y que me venga para atrás. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No, dice que la vía diga que me permita venir a 5 chañares, venir para abajo. Claro. Que no va a ser más fácil, pero también yo veía que era difícil, porque esa máquina tenía freno solamente la máquina, no se podía acoplar a los vagones. Correcto. Porque iba un porcentaje de freno, pero en la parte delantera del tren. ¿Vio? Sí, atrás no tenía freno. Iba a ser difícil también. Y nosotros ya cuando íbamos a hacer ese auxilio ya conversábamos, qué difícil va a ser esto, y qué difícil. Pero uno tenía que intentar por lo menos. Entonces, Bernabé nos dice, miren, yo sé cómo son ustedes, dice, no se van a entender con control y a mí me van a tener yendo y viniendo
Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Que eso fue lo que Dios alumbró a hacernos. Por eso nos salvamos. Dice Bernabé, ¿por qué no me llevan en la máquina? Vamos hasta el cambio de adelante y vamos a la estación con la máquina. Y la vía libre la arreglan ustedes con control, porque yo, si no va a ser puro escribir vía libre y no se van a llegar a entender. La verdad que era razón. Vamos, vamos, subió Bernabé a la máquina, fuimos, hizo el cambio para la vía para Patagones, Sí. paramos frente a la estación. Mazoco habló directamente con control, diciéndole, entonces el buen controlista dijo, bueno, mire, los que andan ahí arriba y los que conocen son ustedes. Tome la decisión. Tomen la decisión. Yo le autorizo con la vía libre a ir donde mejor le hacía falta. Si a Mancha Blanca o volver para atrás a Cinco Chañares. Muy bien, tomamos la vía libre y hemos salido como locos sin sombrero. Me dice el conductor, Mazoco, métele vos, porque así éramos, trabajábamos un rato cada uno, no teníamos problema. Cuando había confianza en realidad. Bueno, salimos del empalme del doctor Cortizo y ya en el bajo ese, que le llaman bajo riñón, después del paso de la ruta 3, ya ahí, en la bajada esa, miro para adelante y veía algo naranja. Otra máquina. Yo le digo, Mazoco, Mazoco iba sentado en el lado del acompañante, Mazoco, vos sabés que estoy viendo algo naranja como que fuera el furgón, ¿no se habrá cortado el furgón y se viene para atrás? No, dice, ya estás con miedo, dice. Por el lugar que vamos a auxiliar es lógico que tengas miedo, dice, pero dale para adelante, dice. Ya lo vamos a ver cuando venga más cerca. Y le seguí dando, pero mirando, y empecé a ver cada vez más naranja, que era el color del furgón, y tierra, que levantaba tierra. Ah, también me dijo Mazoco que podía ser la zorrita que la sacan de la vía, claro, y nos dan paso. Digo, no, Mazoco, ya había antecedente que se había cortado, se había desenganchado un furgón y había llegado hasta el muelle. Claro. Y eso que se había subido un revisador, porque pasó despacio, y le metió freno de mano y lo alcanzaron a frenar allá. Bueno, nosotros no sabíamos qué era lo que venía. Si era el tren, era el furgón o qué era lo que venía. Y ahí nomás, bueno, dice, tomate la precaución, dale marcha atrás despacito, no se te va a parar la máquina, dice, porque nos puede agarrar a nosotros. Y yo hice las cosas bien, puse la reversa al centro, metí la marcha atrás y salí para atrás. Venía como loco sin sombrero. Recién lo pudimos ver, no en ese bajo, cuando pasamos la ruta y entramos, el cambio quedó, eso fue lo que nos salvó. Cuando entramos al empalme, doctor Cortizo, tocando bocina, en la curva vimos que venía el tren hasta con la máquina y todo, totalmente entero el tren. ¡Qué barbaridad! Y no se veía una sola persona, ni guarda en el furgón, nadie. Entonces, bocina y bocina y bocina. Y Bernabé salió afuera y veía la máquina que venía tocando bocina. A la vez veía el tren que ya venía entrando. No sabía qué hacer, si hacer cambio, nada. Menos mal que no hizo nada. Y nosotros le tocamos bocina para que nos dé vía, que íbamos protegiendo el tren. Y el velocímetro de nuestra máquina era una máquina nueva, porque era General Motors. Venía a 70 kilómetros por hora, claro, el tren cortado. Lo vimos clarito en la curva. Entonces, frenarlo con la máquina sola era imposible. Venían 840 toneladas más 100 toneladas más de la máquina muerta, que le llamamos máquina muerta cuando no tiene tracción, y empezamos a proteger el paso a nivel del cruce que venía a entrar a San Antonio. Claro. ¿No? Bocina, 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 todo. Y en esa época no era el tráfico que había ahora. Claro, si no hubiese un desastre. No hubo ningún problema. Pasamos nosotros, cerca pasó el tren y lo dejamos venir. Ahora sí, a 20 no vas a llegar, porque sube para allá. Claro. ¿Vio? Era una vía escape. Claro. Y antes de llegar a la baliza, ahí en la curva, ahí ya tuvimos que parar la máquina porque ya se fue quedando el tren. Qué locura. Lo primero que hicimos
frenamos la máquina, bajamos, subimos al guarda. Estaban todas las cosas del guarda y él no estaba. Y lo peor que hizo el guarda fue haber subido el teléfono. Porque el teléfono no hay que subirlo hasta último momento, más en un lugar peligroso. Porque ellos hubieran vuelto a llamar a teléfono, claro, que se les fue el tren, claro, y se tomaban las precauciones. Claro. No se tomaban. Bueno, al ver que no había nadie, estaban todas las pertenencias del guarda, nos fuimos a la máquina. Igualmente encontramos la máquina. No había una sola persona, todas las pertenencias de ellos. Bueno, enganchamos el tren y lo llevamos hasta Cortizo. Tal es así que de los dos, uno se fue a proteger el paso a nivel porque era tan largo el tren que no veíamos si podíamos agarrar un auto. Entonces, como no venía ningún auto, le hacíamos señas y lo depositamos en Cortizo. Y enseguida hablar con control, a buscar a los compañeros a ver qué había sido de ellos. Al tren lo desviamos en vía segunda, y salimos para allá. Qué bárbaro. Salimos para allá y ya estaban en 5 chañares. Vimos una zorrita. Empezamos a hacerle señas de luces. Ellos hacían señas con las manos, que nos habían visto. Entonces nos arrimamos y venía otro fallecido, pobre. El capataz de Vía y Obra, que venía de Balchet y se había enterado que había un tren parado en el kilómetro 218 y vino a ver si podía prestar ayuda, si... Esto para que sepan todo lo que sufre un ferroviario, sí, y las todo cosas lo que es. hay. Mire, es un poquito bárbaro. largo, pero es así. Entonces, vemos la zorrita y baja el maquinista, el foguista, el guarda y Piedrafita. Claro. Lloraba. Me emociono porque lo vi llorar Agostero, coronel, porque creía que nosotros nos habíamos matado con el tren, porque ellos sabían que lo íbamos a auxiliar. Y por eso Dios está con los ferroviarios también. Seguro. No pasó nada de eso. No pasó absolutamente nada de eso. Pero fue toda por el problema de la vía que el cambio quedó así. Porque yo te pregunto a vos, que sos motoquero y que has tenido auto y todo, ¿qué hubiera pasado si el cambio del empalme Doctor Cortizo hubiera estado para entrar a San Antonio? Claro, un desastre. ¿Dónde iba ese tren? Traba. Con casi 1000 toneladas. Entraba un desastre. No sí. sé si Sí, 30 sí. vagones, 40 Claro, vagones. claro, un desastre Y, hacia adentro. claro, los autos que pasaban ahí en Sí. las calles, porque acá tenemos calles de Claro. paso niveles. Sí, sí. Iba a ser un desastre. Así que, bueno, pero mire lo que es el ferroviario. Eso no estaba en el reglamento, ese problema que podía suceder. Como a nosotros lo llevamos a la oficina que teníamos ahí frente al municipio de la fraternidad, al local Claro. de la fraternidad, a tratar ese problema. Claro. Porque no pasó nada, pero lo que podía pasar. Por supuesto. Hace 1 hora y pico estás hablando. Bueno, Así que, la hago corta. no. Por eso termino con esto, hicimos bajar la comisión de reclamo de la fraternidad, hizo la presentación en Ferrocarriles Argentinos, vinieron a hacer peritaje y nunca más se podía dejar clausurada la estación del empalme Doctor Cortizo si no iba un tren todo acoplado con el freno. Exactamente. Es que no Está pasara lo que pasó, porque si se corta, aunque no se viniera todo el tren, se viene un pedazo de tren igual. Listo. Eso cambió, por suerte. Hugo, por último, cuando caminás ahí desde la estación hasta el paso nivel, que está todos los trenes abandonados, los vagones abandonados, ¿qué sentís? Mirá, no siento tanto porque me orgullece sentir la máquina como cuando estaba Hace un esperando ratito. que se iba el tren que va a Bariloche. Estamos vivos. Me siente una satisfacción enorme porque no creí que el ferrocarril provincial estuviera Sí, sí. tantos Qué años lindo. y como está trabajando. Seguro. Gracias, Hugo. Hay más para hablar, pero... No, el pero hay tiempo 4 sé que horas. en televisión- Por lo menos 4 horas. Bueno. Está bien, vamos a ir a la pausa. Luis Esquivel ya está con nosotros. Hugo Escaleza, un poquito contó, pero ¿sabes lo que tiene para contar? Lo que tienen para contar los ferroviarios, en realidad.